En los años oscuros de la historia estadounidense, uno de sus presidentes más célebres, John F. Kennedy, quedó rodeado de secretos y teorías intrigantes. Sin embargo, en las sombras, una historia inquietante y olvidada se escondía, la de su hermana Rosemary, un eslabón perdido que la familia ocultó durante décadas. En un intento de moldear y controlar su mente, los Kennedy participaron en una serie de procedimientos perturbadores que sellaron el destino de Rosemary y, según algunos, desencadenaron la llamada maldición de los Kennedy. La vida de Rosemary comenzó en una familia privilegiada, rodeada de poder económico y político. Los Kennedy eran el epítome de éxito y ambición en los sectores privado y gubernamental, pero bajo esa fachada de esplendor se escondía un oscuro e inconfesable secreto. Con el tiempo, rumores crecieron, atribuyendo una maldición a esta dinastía después de los eventos trágicos y constantes desgracias que parecían perseguirlos. Los sucesos que llevaron al final de John F. Kennedy y de varios miembros de su familia fueron cada vez más extraños y trágicos, alimentando la creencia en una inevitable desgracia familiar. John F. Kennedy, quizás el Kennedy más icónico, murió en un atentado que ha sido objeto de teorías y especulaciones sin fin. No obstante, no fue el único en sucumbir a este supuesto infortunio familiar. Su hermano mayor, Joseph, perdió la vida en una misión durante la Segunda Guerra Mundial, otra hermana, Kathleen, murió en un accidente aéreo en Francia, y Robert Kennedy, otro de los hermanos, fue asesinado en un hotel tras una victoria en las primarias demócratas. La muerte parecía perseguir a los Kennedy de manera inexplicable, con casi cada miembro de la familia atrapado en una espiral de eventos desafortunados que terminarían en tragedias bajo circunstancias enigmáticas. Estas muertes y tragedias parecían formar una serie interminable de sufrimiento para la familia, algo que algunos describen como una especie de castigo o una deuda kármica por lo que sucedió con Rosemary. Rosemary Kennedy, la hermana silenciada, fue una joven de gran carisma, querida y sociable. Destacó desde una edad temprana, asistiendo a las mejores universidades y, aunque algo rebelde, era notablemente inteligente. Pero en una familia donde la perfección y el control absoluto eran la norma, esta rebeldía se volvió una amenaza que debía ser suprimida. Su padre, Joseph Kennedy, temía que su carácter independiente y sociable pudiera poner en riesgo la imagen pública de la familia y, sobre todo, los planes políticos para su hijo John. La presión social y política de la época hacía que cualquier comportamiento fuera de lo convencional resultara inaceptable, especialmente en una familia tan visible y ambiciosa. El deseo de Joseph Kennedy por moldear a sus hijos a su imagen lo llevó a buscar un método de control para la mente de Rosemary. Se decía que la joven había nacido con ciertas dificultades mentales, aunque su comportamiento sugería algo muy distinto. La familia, sin embargo, insistió en presentar sus actitudes como inestables y problemáticas, temiendo que cualquier desliz pudiera afectar las aspiraciones políticas del futuro presidente. Buscando una solución drástica, Joseph descubrió un tratamiento experimental que prometía curar cualquier rasgo desafiante y convertirla en alguien dócil y controlable. Sin embargo, lo que Joseph describía como un tratamiento que aumentaría su capacidad intelectual y estabilizaría sus emociones era, en realidad, una lobotomía. Este procedimiento consistía en dañar intencionadamente ciertas partes del lóbulo frontal del cerebro, una práctica que había sido aplicada con resultados catastróficos. Sin consultarla ni darle opción alguna, la hospitalizaron y sometieron a esta intervención que, en lugar de ayudarla, la destrozó por completo. La joven Rosemary, una vez vibrante y llena de vida, quedó reducida a una sombra de sí misma, incapaz de caminar o hablar con coherencia. A sus 23 años, su vida se desvaneció en un hospital psiquiátrico, y con ella, la esperanza de ser libre y auténtica. Después del procedimiento, la familia Kennedy se esforzó por borrar a Rosemary de la historia. La llevaron a un centro psiquiátrico y se aseguraron de que nunca regresara al entorno familiar. Su existencia fue casi un mito durante décadas.
Solo en 1961, casi 20 años después de la lobotomía, la madre de John Canary, Ethel, confesó la verdad a los otros hijos, revelando la tragedia que hasta entonces creían era simplemente una enfermedad. A pesar del silencio y del esfuerzo por ocultar este pasado sombrío, el destino parecía tener otros planes. Rosemary, aunque confinada en una institución, vivió hasta los 86 años, siendo la que más tiempo sobrevivió entre los hermanos Canary. La mayoría de sus últimos años transcurrieron sin contacto con su familia, salvo por sus hermanos, quienes finalmente se acercaron a ella en sus últimos momentos. Sin embargo, Joseph Canary, el padre que decidió su destino, nunca la visitó nuevamente. Curiosamente, este hombre que buscó el control absoluto sobre todos sus hijos pasó sus últimos años atrapado en su propio cuerpo tras sufrir un derrame cerebral que lo dejó paralizado, incapaz de comunicarse, encerrado en su propio silencio, como una cruel retribución del destino. Con el tiempo, la lobotomía fue prohibida, al entenderse que sus efectos eran devastadores e irreversibles, un método inhumano que destruía la esencia misma de la persona. Rosemary fue uno de los ejemplos más trágicos de esta práctica y del abuso de poder en una familia obsesionada con la imagen y el control. La historia de Rosemary es el eslabón perdido en la maldición de los Canary, una cadena de secretos, tragedias y arrepentimientos que parece haber perseguido a esta familia hasta sus últimas generaciones. Muchos creen que la sombra de ese acto, la manipulación de la mente de Rosemary, fue el origen de las desgracias que rodearon a la familia. ¿Qué piensas de esta tragedia? ¿Es posible que las decisiones del pasado cobren vida en el presente como una especie de justicia o venganza invisible? Hijos de la Matrix, abriendo el camino sobre lo oculto y liberando la conciencia.